Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo 6. Vamos a hablar acerca del entorno político, una preocupación esencial. En el siguiente, por favor. Vamos a hablar de la perspectiva global. Katy ahora menciona que en el comercio global se enfoca en la guerra de los plátanos, porque en lugar de maltratar a Chiquita Banana, la ira de los políticos arremetió contra el jamón prosciutto di Parma de Italia, los bolsos de mano de Francia y los aceites y jabones de baño de Alemania. Estos y otra variedad de productos importados de Europa se vieron golpeados con un arancel de importación del 100% como represalia por parte del gobierno de Estados Unidos contra la regla de importación de plátanos que favorecían los bananos caribeños sobre la fruta de origen latinoamericano. Estados Unidos no exporta plátanos, pero en este país ha estado enfrascado en una guerra comercial durante los últimos 7 años, que les ha costado millones de dólares a pequeños negocios a ambos lados del Atlántico. El siguiente. La estabilidad de las políticas de gobierno. El clima político ideal para una empresa multinacional es un gobierno estable y amistoso. Por desgracia, los gobiernos no siempre son estables ni amistosos. No hay garantías de que un gobierno estable y amistoso siga siéndolo. Los cambios radicales de la filosofía gubernamental, cuando un partido de oposición asciende al poder, las presiones de grupos nacionalistas y de interés propios, las condiciones económicas debilitadas, la discriminación en contra de las inversiones extranjeras o los conflictos entre gobiernos son cuestiones que en una totalidad pueden afectar la estabilidad política de un país. Debido a que las empresas extranjeras se juzgan por medio de estándares tan variables como hay cantidad de países, debe valorarse la estabilidad y cordialidad del gobierno de cada nación como práctica continua de negocios. Al principio de la lista de cuestiones políticas que se relacionan con los negocios extranjeros se encuentra la estabilidad o inestabilidad de las políticas gubernamentales predominantes. La siguiente. Tenemos formas de gobiernos, los tipos constitucionales y los sistemas de gobiernos en el mundo. Es muy frecuente que la existencia de un parlamento se tome como indicio de que se trata de un sistema democrático. Esto, sin embargo, lleva a conclusiones equivocadas, pues el concepto de parlamentarismo es interpretado de manera diferente. Si fuera muy amplio, se podría reunir todos los sistemas en los que existe un parlamento. El nacionalismo llenó los requisitos de este concepto, así como la Unión Soviética de Stalin, la España de Franco y la Rumanía de Saxo. Las democracias occidentales quedarían comprendidas bajo ese concepto, lo mismo que en los sistemas autoritarios de muchas partes del mundo. Es necesario, primero, clasificar los sistemas en democráticos y no democráticos y separarlos. Partidos políticos son asociados de interés público que se conducen de acuerdo con ciertos principios e ideas con dos objetivos fundamentales. El primero es canalizar y transmitir los intereses y demandas de la población sean consideradas en la toma de decisión gubernamental. Segundo, posibilitar la participación de la población en el proceso político por medio de la elección de los representantes populares que ejercen el poder político. ¿Para qué? Históricamente, la idea de partido fue inherente a la concepción de poder compartido y responsable ante las diversas partes de la sociedad, que con el tiempo se consolidó como medio de expresión de voluntad ciudadana y la acción del gobierno. Bueno, ahora vamos a hablar del nacionalismo. El nacionalismo puede describirse más exactamente como una sensación de orgullo y unidad nacional, un despertar del pueblo de una nación al orgullo por su país. Este orgullo puede tomar la forma de una discriminación en contra de negocios extranjeros, donde se presta apoyo, si no es que se aplaude públicamente el acoso leve, y el control económico tiene como una de sus metas principales
principales, la preservación de la autonomía económica nacional en cuanto a a los residentes que identifican sus intereses con la preservación de la soberanía del Estado en la que se reside. También pueden conducir al control de la inversión extranjera, que a menudo se considera con recelo y que después se convierte en objeto de escrutinio y de control intenso. En los riesgos políticos de las negociaciones globales, se comenzará a definir el riesgo político como toda diferencia entre lo esperado y lo que se puede ocurrir, causada por las decisiones de uno o más gobiernos. Este riesgo puede generar efectos directos o indirectos. Los primeros son los que puedan considerar consecuencia directa de un acto de un gobierno, por ejemplo, una expropiación de una empresa, un cambio en el marco regulatorio que afecta los intereses de la compañía o un entero sector de industria. También puede ser una guerra que un país lo declara a otro, o etcétera. Algunos ejemplos de riesgos políticos indirectos son los cambios en el clima sindical, el aumento de hostilidad social hacia la inversión extranjera, la corrupción privada o la guerra civil en los países. Mientras que en los riesgos políticos directos tenemos la expropiación, que son los activos, flujo de fondos, los cambios bruscos en el marco regulatorio, guerras de gobiernos reganadas de contratos y controles, y también la corrupción estatal que afecta a la competitividad, intervención estatal y que pueden afectar a los mercados commodities. Los riesgos políticos indirectos, también tenemos otro ejemplo que son los terrorismos, golpe de Estado, las guerras civiles, embargos comerciales y sanciones económicas de clima. El libro también nos menciona pequeños conceptos como la confiscación, que es el riesgo, que la teoría lo menciona como un riesgo político más extremo. Esto significa que es apropiarse de los bienes de una empresa sin un pago alguno. Y menciona también que sucedieron dos importantes confiscaciones de propiedades estadounidenses cuando Fidel Castro asumió liderazgo en Cuba y que después, con el derrocamiento de Shah de Irán, la confiscación fue más predominante durante los decenios de 1950 y 1960, cuando muchos países subdesarrollados en medio de crecimiento económico, aunque resultara ineficaz. Otro término tenemos que es la expropiación, que es una acción menos drástica, pero aún sigue siendo grave, ¿ya? Significa que un gobierno toma una inversión, pero otorga cierta compensación por los bienes. Por ejemplo, en 2008, el gobierno de Venezuela expropió las operaciones de Cemex de México mediante un pago negociado. A menudo, esta inversión expropiada nacionalizaba, es decir, se convierte en una empresa administrada por el Estado. Otro término tenemos que la domesticación. Este es un tercer tipo de riesgo en la nacionalización, ya, que sucede cuando el país anfitrión gradualmente produce la transferencia de la inversión extranjera al control y propiedad nacionales a través de una serie de dictámenes gubernamentales. Por último, como siguiente término tenemos riesgos económicos. Menciona el autor que es una probabilidad o varios que refleja las posibles variaciones que se pueden producir en los distintos escenarios con los que interactúa una compañía, porque de esta forma el riesgo económico mide la incertidumbre generada por los distintos posibles sucesos que pueden darse a lo largo del tiempo. Siguiente. Ya. Otro término es controles cambiarios. Estas se derivan de la escasez de las divisas extranjeras de un país. Es decir, cuando una nación se enfrenta a un déficit de moneda extranjera, y también cuando se presenta la fuga de cantidades importantes de capital al extranjero, o también ambos. Es posible que se impongan controles sobre todo tipo de movimientos de capital o controles selectivos en contra de las empresas más políticamente vulnerables.
Leyes de contenido local. Menciona el autor que además de limitar las importaciones a los suministros esenciales para obligar a las compras locales, es frecuente que los países pidan que una porción de cualquier producto que se venda dentro del país tenga contenido local, es decir, que incluya componentes de producción nacional. Siguiente. Ya. Las restricciones de importación. Tenemos que, bueno, las restricciones selectivas sobre la importación de productos de consumo. Materias primas, maquinarias y refacciones son estrategias relativamente comunes para obligar a las industrias extranjeras a comprar más suministros dentro del país anfitrión, para que de este modo pueden crear mercados para la industria local. Siguiente. Como decía la compañera, los controles fiscales, los impuestos se deben clasificar como riesgo político cuando se utilizan como medio para el control de las inversiones extranjeras. En estos casos se elevan sin previo aviso y en violación de acuerdos anteriores. Como por ejemplo, en India parece ser muy difícil en este sentido, ya que estos eventos afectan adversamente en el marco fiscal establecido y pueden tener impactos significativos sobre el resultado fiscal. Es decir, que exista un superávit o déficit del sector público a través de gastos mayores o menores. Controles de precio. Los productos esenciales que atraen un considerable interés del público, como los que son productos farmacéuticos, alimentos, gasolina y automóviles, frecuentemente se ven sujetos al control de precios. Cuando se aplican durante periodos inflacionarios, este tipo de controles puede utilizarse para manejar el costo de la vida. Siguiente. Problemas laborales. En muchos países, los sindicatos tienen un poderoso apoyo del gobierno que se utiliza de manera efectiva para obtener concesiones especiales de las empresas. Es posible que se prohíban los despidos masivos, que se requiera compartir las ganancias y que se tenga que ofrecer un número extraordinario de prestaciones. Sanciones políticas. Además de los riesgos económicos, una nación o un grupo de ella puede boicotear a otra, interrumpiendo así la totalidad del comercio entre los países o poder emitir sanciones en contra de productos específicos. Violencia, terrorismo y guerra. Generalmente no se ve instigada por los gobiernos. La violencia es un riesgo relacionado que se debe considerar las empresas multinacionales al valorar la vulnerabilidad política de sus actividades. El mundo sigue siendo víctima de miles de ataques terroristas cada año. El terrorismo tiene infinidad de metas. Siguiente. Terrorismo y delincuencia cibernéticos. Siempre aparece el creciente potencial para el terrorismo y la delincuencia cibernética. Aunque aún se encuentra en sus primeras etapas, el Internet proporciona un vehículo para los ataques terroristas por parte de antagonistas extranjeros y nacionales que deseen hacer daño a una empresa sin grandes probabilidades de que se les detecte. Valoración de la vulnerabilidad política. Existen al menos tantas razones para la vulnerabilidad política de una empresa, como hay filosofías políticas, variaciones económicas y diferencias culturales. Algunas compañías parecen ser políticamente vulnerables que otras, en cuanto a que reciben una atención especial por parte del gobierno. Productos y asuntos políticamente sensibles. Frecuentemente la salud es tema de debates públicos y los productos que afectan o que se ven afectados por temas de salud pueden ser sensibles en cuanto a las preocupaciones políticas.
Pronosticación del riesgo político. Además de las medidas cualitativas de la vulnerabilidad política, varias empresas están utilizando métodos sistemáticos para medir el riesgo político. Reducción de la vulnerabilidad política. Aunque una compañía no pudiese controlar ni alterar el entorno político del país dentro del cual opera de manera directa, un emprendimiento comercial puede tomar medidas para así reducir su grado de susceptibilidad a los riesgos políticos inducidos. Emprendimientos conjuntos, típicamente menos susceptible al acoso político. Los emprendimientos conjuntos pueden realizarse con empresas locales o con otras compañías multinacionales del tercer mundo. En ambos casos se limita el riesgo financiero. Ya, buenas noches. Como tenemos la expansión de la base de inversión, incluir una diversidad de inversionistas y bancos en el financiamiento en el país anfitrión es otra estrategia. Esta estrategia tiene la ventaja de contar con la colaboración de los bancos siempre que se amenace cualquier tipo de apoderamiento o acoso por parte del gobierno. Este método se vuelve particularmente poderoso si los bancos han realizado préstamos al país anfitrión. Si el gobierno amenaza con expropiar o llevar a cabo cualquier otro tipo de apoderamiento, el banco financiador tendrá un poder sustancial frente al gobierno. Continúa. Política de negociación. La política de negociación tenemos que es claro que las empresas multinacionales participan en el cabildeo y en otros tipos de política de negociación a fin de evitar riesgos políticos potenciales. Mattel lanzó una disculpa extraordinaria a China a causa del retiro de juguetes hechos en el país, diciendo que los artículos se encontraban defectuosos por errores de diseño de Mattel, más que por una fabricación defectuosa. Al hacer esto, Mattel estaba protegiendo la enorme y vital cabeza de su cadena de valor. Segundo, reconociendo que sería más fácil alterar su diseño y rutinas de inspección que afectar las prácticas de manufactura en China. Y, por último, como tercer punto, tenemos que de manera única, para una empresa estadounidense, admitiendo su propia culpabilidad de manera pública. Siguiente. Tenemos el soborno político. Es un método para lidiar con la vulnerabilidad política, es el soborno. El intento de disminuir los riesgos políticos mediante el pago a aquellos que detentan el del poder a fin de que intervengan a favor de la empresa multinacional. Esta elección es algo que no recomendamos de manera alguna. No obstante, es posible que sus competidores utilicen este enfoque, por lo que usted debe permanecer atento. Siguiente. En las preguntas tenemos los términos del listado que teníamos serían actividades políticas y sociales, APS, ya. Son personas que participan en actividades que buscan cambiar las prácticas y las conductas de las compañías y los gobiernos, con tácticas que van desde las protestas pacíficas hasta el terrorismo. La confiscación. Quedarse con los activos de una compañía sin que medie para alguno. Algunos ejemplos importantes que involucran a compañías estadounidenses tuvieron lugar en Cuba y en Irán. La expropiación. Ley que permite que los productores de bienes similares en Estados Unidos formen una compañía comercializadora de exportaciones. La ley creó un entorno más favorable para la creación de empresas en participación para las exportaciones. En parte porque eliminó la desincentivación para las actividades comerciales en razón de las leyes antimonopolios. Siguiente. El nacionalismo. Sentimiento profundo de orgullo y unidad nacional. Un despertar del orgullo que la gente siente por su país. El nacionalismo puede adoptar un giro contra los negocios con extranjeros.
la nacionalización, proceso mediante el cual un país anfitrión va trasladando gradualmente las inversiones extranjeras al control y la posesión de nacionales por medio de una serie de decretos gubernamentales que mandan que los oriundos del país sean los propietarios, así como una mayor participación nacional en la administración de la compañía. Las organizaciones no gubernamentales son las organizaciones defensoras de derechos, por lo general sin fines de lucro y muchas veces multinacionales, que son dirigidas por ciudadanos y no por compañías ni gobiernos. Algunos ejemplos destacados son Greenpeace, Amnistía Internacional y la Cruz Roja. Soberanía: el poder ejercido por el Estado frente a otros países, así como los poderes supremos de un Estado ejercitados sobre sus habitantes. Siguiente. La pregunta 2 sería, ¿por qué sería preferible para un país nacionalizar que expropiar? La expropiación frecuentemente ha llevado a nacionalizar empresas que eran ineficientes, tecnológicamente débiles y poco competitivas en los mercados mundiales. Los riesgos de la confiscación y la expropiación parecen haberse reducido en las últimas 2 décadas por la experiencia. Ha mostrado que se materializan pocos de los beneficios deseados después de que el gobierno asume el control. La siguiente sería, una cuestión esencial al hacer negocios en su país, en un país extranjero, es que el permiso para llevar a cabo dichos negocios se encuentra bajo control del gobierno anfitrión. Las compañías deben evaluar y realizar análisis, ya que tendrán que realizar un cambio en su producto de los aspectos económicos, políticos, dado que el momento de llevar un negocio a otro país tendría que adaptarse. La cuarta pregunta sería, ¿cuáles son los factores principales a considerar en la evaluación del clima político dominante dentro de una nación? El clima político ideal para una empresa multinacional es un gobierno estable y amistoso. Por desgracia, los gobiernos no siempre son estables ni amistosos, ni hay garantías de que un gobierno estable y amistoso siga siéndolo. A continuación, mi compañera. Ok, la siguiente pregunta, ¿por qué es importante contar con un conocimiento práctico de la filosofía de los diferentes partidos de un país al evaluar el clima político dentro del mismo? Es importante porque el gobierno controlará y limitará las actividades de una empresa, alentando y apoyando o desalentando y prohibiendo las mismas, todo a poder del gobierno. ¿Cómo puede afectar al inversionista un cambio en el partido político que se encuentra en el poder? Afectaría sus acciones, ya que sería transferida y manejada por el gobierno con o sin compensación adecuada. Ejemplo, durante casi más de 100 años, la fórmula de la fabricación de Coca-Cola ha sido un secreto celosamente guardado. Después, el gobierno de India ordenó a la empresa que lo revelara o que interrumpiera sus operaciones en ese país. Supuestamente un ingrediente secreto denominado 7X es el que da a la Coca-Cola un sabor distinto. El ministro de Industria del gobierno le informó al Parlamento indio que Coca-Cola tendría que transferir 60% de sus títulos de participación a nacionales indios y entregar sus secretos industriales para abril del año 1978 o tendría que cerrar. Las ventas indias representan menos del 1% de las ventas mundiales de Coca-Cola, pero el mercado potencial de India, un país de 800 millones de habitantes, era tremendo. El gobierno se rehusó a permitir que el filial ingredientes y Coca-Cola, cuyos productos llegaran a ser tan abundantes como el agua potable embotellada, que se vendía en casi todo pueblo indio de más de 50,000 habitantes. Empacó sus maletas y se fue. La siguiente. La pregunta 7. ¿Cuáles son las causas más comunes de inestabilidad dentro de un gobierno? Las causas más comunes son cuando un partido de oposición asciende al poder. Las presiones de grupos nacionalistas y de interés propios, las condiciones económicas debilitadas, la discriminación en contra de las inversiones extranjeras o los conflictos entre los gobiernos.
Pregunta 8. Examine la manera en la que la inestabilidad gubernamental puede afectar al marketing. Una parte necesaria del análisis de cualquier mercado es la evaluación de las probables consecuencias políticas del plan de marketing, dado que algunas actividades de marketing son más susceptibles a las consideraciones políticas que otras. Pregunta 8. ¿Cuáles son los riesgos políticos a los que más comúnmente se enfrentan los negocios extranjeros? Estos riesgos pueden ir desde la confiscación, el mayor de ellos, hay muchas normas y regulaciones gubernamentales menores, pero aún significativas, como controles cambiarios, restricciones sobre importaciones y controles de precios que pueden afectar el desempeño de las actividades empresariales de manera directa, o confiscación de propiedades o la nacionalización. ¿Qué sucede cuando el país anfitrión gradualmente produce la transferencia de la inversión extranjera al control y propiedad nacionales a través de una serie de dictámenes gubernamentales que obligan a la tendencia local o una mayor participación nacional en la administración de la empresa? Siguiente. Se considera que la expropiación es un importante riesgo para los negocios extranjeros. Examine la manera en la que este tipo particular de riesgo puede minimizarse hasta cierto grado a causa de las actividades de la empresa. La soberanía fue una de las cuestiones al centro de la disputa entre Estados Unidos y la Unión Europea, cuando esta última se rehúsa a disminuir los aranceles y cuotas sobre los plátanos. Y los críticos de los acuerdos de libre comercio, tanto como Corea del Sur como con Perú, argumentan que el sacrificio de soberanía por parte de los Estados Unidos fue demasiado grande. Las inversiones extranjeras también pueden percibirse como amenazas a la soberanía y por ende convertirse en un llamado de unión para los grupos de oposición. Lo que destacan todos estos conflictos es que la soberanía nacional es un asunto esencial en la valorización del entorno en la que ha de operar una empresa. Hasta el momento, la OMC se considera la amenaza más grande de la soberanía nacional de manera inevitable. La membresía de la OMC significa perder cierto grado de soberanía nacional porque las naciones que pertenecen a la organización se han comprometido a atacar los acuerdos internacionales y procedimiento de arbitraje, que pueden anular sus leyes nacionales y tener ramificaciones trascendentales para sus ciudadanos. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Cómo es que los controles cambiarios impiden el comercio foráneo? Es un análisis. Los controles cambiarios se derivan de la escasez de divisas extranjeras de un país. Cuando una nación se enfrenta a un déficit de moneda extranjera, cuando se presenta la fuga de cantidades importantes de capital al extranjero o ambos. Es posible que se impongan controles sobre todo tipo de movimientos de capital o controles selectivos en contra de las empresas más políticamente vulnerables, al fin de conservar las reservas de las monedas extranjeras para usos más esenciales. Otra pregunta, ¿cómo es que los gobiernos extranjeros alientan las inversiones foráneas? Para fomentar la inversión extranjera es acelerar el desarrollo de la economía. Un creciente número de países está alentando las inversiones foráneas con pautas específicas dirigidas hacia las metas económicas. Es posible que se espere que las corporaciones multinacionales creen empleos locales, transfieran tecnología, generen ventas de exportación, estimulen el crecimiento y desarrollo de las industrias locales, preserven la tasa de cambio o satisfagan una combinación de todas las expectativas como requisitos para la concesión del mercado. ¿Cómo es el gobierno de Estados Unidos que alienta las inversiones extranjeras?
La razón más importante para fomentar la inversión extranjera es acelerar el desarrollo de la economía. Un creciente número de países está alentando las inversiones foráneas con pautas especificadas dirigidas hacia las metas económicas. Es posible que se espere que las corporaciones multinacionales creen empleos locales, refieran tecnologías, generen ventas de exportación, estimulen el desarrollo de INCRUA y preserven la tasa de cambio de todas las expectativas y los requisitos de concepciones del mercado. Las recientes inversiones en China, India y las anteriores repúblicas de la Unión Soviética incluyen medidas que estipulan contribuciones específicas a las medidas económicas del país que deben llevar a cabo los inversionistas extranjeros. ¿Cuáles son los motivos detrás del impulso del gobierno de Estados Unidos a favor de la inversión extranjera? El gobierno de Estados Unidos, de manera similar a los gobiernos de las mayores naciones, tienen motivaciones tanto económicas como políticas para que las empresas estadounidenses busquen oportunidades del mundo, incluidos aquellos donde existen el riesgo político. Busca crear un clima favorable para los negocios foráneos, proporcionando asistencias que ayuden a minimizar algunos de los más problemáticos riesgos financieros, motivando políticamente a hacer negocios fuera del país. El Departamento de Comercio es la principal agencia que apoya los negocios estadounidenses en el extranjero. La Administración de Comercio Internacional, una oficina del DOC, está dedicada a ayudar a la negociación estadounidense a competir en el mercado global. Examine las medidas que podría tomar una empresa para disimular su vulnerabilidad política. Las medidas cualitativas de la vulnerabilidad política. Varias empresas están utilizando métodos sistemáticos para la medición del riesgo político. La evaluación del riesgo político es un intento por pronosticar la inestabilidad política con el fin de ayudar a la administración a identificar valores, sucesos políticos y la influencia potencial sobre las decisiones empresariales, internacionales, actuales y futuras. Posiblemente el máximo riesgo para el comerciante internacional es la amenaza de que el gobierno realmente se colapse, pero que esto provocaría un caos en las calles y en el mercado. Selecciona un país y analícelo en los términos políticos desde la perspectiva de marketing. Estados Unidos, vender un producto es vender una idea y eso significa encontrar una forma adecuada de transmitirla, saber cómo, dónde, cuándo y a quiénes comunicársela. Se trata del arte del marketing o mercadotecnia y definir una estrategia y procesos adecuados para lograr ese objetivo. El texto sugiere la violencia en el riesgo políticamente motivado para los negocios internacionales. Comentando el siguiente enunciado, el riesgo en los negocios es una variable inherente a toda decisión empresarial, pero este riesgo se incrementa cuando una empresa se internacionaliza. Por ello es conveniente realizar un listado de los riesgos que nos podemos encontrar al salir en los mercados exteriores y medir su impacto antes de tomar una decisión. Siguiente pregunta. ¿Existe evidencia de que la expropiación y la confiscación son menos frecuentes en la actualidad que hace algunos años? ¿Por qué? ¿Qué otros tipos de riesgos políticos han reemplazado a la expropiación y a la confiscación en importancia? La reforma a la Ley de Contratación Pública, en vigencia desde el mes anterior, establece que en el juicio de expropiación, los jueces están obligados a sujetarse al precio establecido por la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad. Los afectados siempre reclamarán que se les pague el valor comercial y sospecharán del precio fijado por avalúos y catastros. Lo ideal sería que coincidan los avalúos comercial y catastral. En un caso reciente se expropió un bien que había venido pagando los impuestos sobre un valor cercano al valor comercial, pero fue modificado
el valor catastral a la mitad de su valor, antes de declararlo de utilidad pública. En casos como este, el afectado podría reclamar ante la justicia por el daño causado, pero si la ley obliga al juez a sujetarse al avalúo catastral, no tiene caso llevar el asunto a la justicia. La privación a los propietarios por necesidad o utilidad pública no se puede cuestionar. El bien común lo justifica, siempre que se entregue la compensación justa y previa. Si la compensación no es justa, se trata de una confiscación parcial y la confiscación está prohibida en la Constitución. La ley establece que se puede negociar un acuerdo en el precio, siempre que no pase del 10% del avalúo catastral y que no se tarde más de 90 días, y en todo caso sin afectar la ocupación inmediata del inmueble. Si el juicio se dilata por mucho tiempo, el propietario sufre también las consecuencias de la privación del bien durante el tiempo que los jueces tarden en dar su fallo. Pregunta 19. Usted es un ejecutivo de una gran empresa nacional que tiene únicamente intereses menores en mercados internacionales. Sin embargo, los planes corporativos requieren de una importante expansión global. Después de familiarizarse por completo con los servicios que ofrece CRG, escriba un breve reporte a su administración donde describe la manera en la que sus servicios podrían serles de ayuda en sus planes. Según lo investigado, los servicios que ofrece CRG serían una herramienta crucial para la expansión, sobre todo los servicios de soluciones tecnológicas, ya que eso ayudaría sin duda a mantener en orden a nivel tecnológico todo lo que tenga que ver con la empresa tanto interna como externamente. También a cerciorarse sin la necesidad de mantenerse totalmente apegado a los informes de los intereses. Utilizaría también este servicio para implementar algo que tenga nexo tanto con mi compañía como en la que tengo interés. Siguiente. Pregunta 20. Visite el sitio www.politicaresource.net y seleccione el sitio político de la semana. Escriba un breve análisis político en el que destaque las áreas problemáticas potenciales para una empresa interesada en invertir en dicho país. Según lo investigado, tenemos que, de acuerdo al proceso sobre la legislación de la eutanasia en Italia, se han visto bajo el lente de la desaprobación de esta a los actores que promueven esta causa por parte de ciertos sectores. Eso es, sin duda, presenta un problema debido a que por parte de quienes no aprueben dicha legalización, el gobierno se va a ver obligado a regirse a lo que dictan quienes no están de acuerdo, lo que da como un resultado que muchas empresas externas quieran invertir en forma de apoyo. Es decir, debido a la poca aceptación no se genera mayor interés, sino por el contrario, impulsa a que dicha empresa desista. Otra de las causas que puede considerarse riesgosa para el sector sin duda puede ser la causa que promueve. Si no existe una buena causa, no será atrayente. Pregunta 21. En Internet busca información acerca de las actividades de los APS fuera de los Estados Unidos y escriba un reporte informativo acerca de problemas potenciales para la administración internacional. Realmente son muchos los factores fulminantes que hacen de la administración internacional sobre APS. Esto en comparación con varios países, lugares tales como Europa y Latinoamérica en la gestión sanitaria, que va en incremento en cuanto a los avances tecnológicos, pero no es lo único que crece, sino las dificultades para la respectiva atención. También en temas de prevención no se genera mucho interés, o al menos el interés necesario. Por supuesto, eso afectaría al área administrativa por tener un declive en el sistema de salud.
Siguiente. Pregunta 22. Discuta la manera en la que las empresas que se analizaron en la perspectiva global podrían haber minimizado sus pérdidas en las guerras del plata. Tales empresas han afrontado problemas sociales y necesitan demostrar progresos reales hacia la sostenibilidad social y ambiental. Han puesto en marcha una serie de iniciativas de certificación, pero no han conseguido compensar a muchas críticas de que éstas han beneficiado a los trabajadores, comunidades locales y al medio ambiente. En los conflictos comerciales entre países, además del tamaño relativo y el poder de negociación consiguiente, influyen de forma significativa las expectativas de conflictos futuros y la reputación que cada una de las partes desea alcanzar para negociaciones posteriores. Ambos aspectos determinan las condiciones para que un país tome represalias sobre otro y para que fije la cuantía de la demanda en términos de comercio. En las preferencias negociadoras de los jugadores, es decir, las empresas, influyen de forma determinante las precisiones internas ejercidas por los distintos grupos de presión. Para el caso estudiado, la solución natural del conflicto es la lucha conjunta o interrupción de comercio. La Unión Europea no está dispuesta a eliminar su régimen. Los Estados Unidos, en su deseo de apertura comercial del rival, no están dispuestos a eliminar las sanciones. Siguiente. En la pregunta 23 tenemos, discuta cualquier cuestión de ética y responsabilidad social que pudiera estar implicada en la sección de perspectiva global. Nuestra respuesta fue que las empresas han adoptado y adaptado esta concepción con el objetivo de seguir lucrándose con sus actividades empresariales, pero poseyendo un argumento perfecto para venderse ante una sociedad cada vez mejor educada en términos sociales y medioambientales. Ser socialmente responsable o, lo que es lo mismo, buena con el entorno más próximo que le rodea y con el cual la empresa crece, se puede afirmar que una empresa es socialmente responsable cuando su modelo de actuación promueve el desarrollo de prácticas transparentes en el foro interno y externo de la empresa, marcando la situación que no solo se limita al área de confort de la organización, sino a un ser ético, Los códigos éticos y corporativos deben ser accesibles y comunicados correctamente ante los públicos de una empresa. El objetivo se centra en analizar la relación existente entre la ética y la responsabilidad social, ya que ambas deben ser inseparables en la construcción del eje transversal que recorre la estrategia organizacional. Muchas gracias.